Ahora sí, de nuevo, pero muy bienvenidas a todas, a las que están aquí en vivo y también a las que están asistiendo por las grabaciones. Si estás mirando la grabación, por favor, me manda un mensaje de WhatsApp. Me encantaría conocerte un poco mejor, pero gracias por asistir por las grabaciones. Hermanas, vamos a empezar hoy día con el curso La llegada del Salvador. Y es tan rico este curso en este momento porque estamos tomándolo en noviembre, justo antes de diciembre de Navidad. Entonces, qué bendición que podemos enfocarnos en nuestro Salvador, en la razón perfecta por qué tenemos Navidad. Como siempre, voy a empezar con una oración de Salmo 19:14. Dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Mi oración, hermanas, es que yo como profesora puedo compartir la sana doctrina con ustedes directamente de la palabra de Dios. Espero que Dios me da las palabras y pensamientos adecuados para compartir con ustedes hoy día. Y ahora tenemos una otra oración para empezar la lección. Hermanas, oremos. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a creer y confiar siempre en las promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a siempre estar dispuesto a someter humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy gracias por tu gran amor y porque enviaste a Jesús para que naciera de María para ser mi Salvador. Amén. Amén, hermanas. Amén. Empezamos. ¿Qué vamos Amén. a hacer hoy día? Vamos a pasar por 4 objetivos hoy día en lección 1. Primero es presentarnos y hemos tenido la oportunidad de presentarnos, gracias a Dios. Voy a presentar un poco más a mí y también a la hermana Sofía Ascaruns, que está aquí con nosotros. Ella está sirviendo en esta clase como mi asistente. Entonces ahora vamos a tener la oportunidad de conocerla un poquito. Sofía es de La Paz, Bolivia, y si ustedes reciben un mensaje de ella por WhatsApp, está de parte de mí este curso. Está aquí con toda la voluntad de servirnos. Sofía es una hermana en Cristo desde la iglesia allá en Bolivia, y estoy muy agradecida de tenerla conmigo en este curso para apoyar a ustedes en su camino con Dios. Sofía, ¿algunas palabras? Buen día y bendiciones para todos. Yo estoy muy agradecida con Dios por permitirme estar en este momento con ustedes y también retroalimentarme y aprender de lo que se vaya a enseñar el día de hoy y a apoyar en lo que tenga que apoyar o coadyuvar en lo que tenga que coadyuvar. Que todo esto que sea para la obra y gracias de Dios. Amén, amén. Entonces, si ustedes tienen Amén. cualquier pregunta, Sofía está aquí, yo también, claro, pero yo y Sofía estamos aquí para apoyar a ustedes. Y al final de esta presentación de WhatsApp, tengo una foto de Sofía y también su número de WhatsApp para compartir con ustedes. Bueno, ahora de mi parte quiero presentarme, soy Elise Gross. Conozco mucho de ustedes, pero para las que no he tenido aún en clase, aquí tengo una presentación chiquitito de mi persona. En el momento vivo en Quito, Ecuador. Actualmente estoy en Panamá. Estoy visitando algunas hermanas que están aquí en Panamá, pero mi familia está en el momento en Quito, Ecuador. Yo soy de Antigua y Barbuda, es una isla en el Caribe. Entonces nací allá, crecí allá, después fui a los Estados Unidos para estudiar, conocí a mi esposo y trabajé en los Estados Unidos como profesora algunos años y después nos cambiamos a Chile para enseñar allá, para apoyar una iglesia allá y trabajar en una organización sin fines de lucro, una organización cristiana.
Y como pueden ver, tengo mi bebé, Moisésito, no es tan bebé, ahora va a cumplir casi 5 años. Entonces, es un niño con toda la energía del mundo, toda la energía del mundo y es mi amor. Y también está mi esposo, John. Bueno, soy profesora de la Biblia. Para aclarar, muchos de ustedes a veces me llaman pastora. Y está bien a veces, porque yo sé que en algunos países llaman pastora a una persona que está enseñando la palabra a mujeres. Pero de verdad, de mi parte, prefiero profesora. Yo trabajo en un equipo de 10 pastores de Academia Cristo que han estudiado en el seminario 8 años, son pastores. Yo soy bendecida a conocer la palabra, compartir la palabra con mujeres. Entonces, de mi parte, prefiero profesora Elise. Como comentaba antes, serví como directora de una organización sin fines de lucro en Chile antes y ahora tengo el privilegio de servir como la directora del Ministerio de Mujer de Academia Cristo. Entonces, bueno, aquí estoy. ¿Algunas preguntas, hermanas, acerca de mi persona? Escuchando nada. Dun, 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 dun. Estoy dispuesta a comentar cualquier cosa. Rosa, adelante. Pues nomás felicitarla por su familia y porque nos está dispuesta a enseñarnos. Y pues que Dios la bendiga, maestra. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Bueno, hermanas, un poquito del Ministerio de Mujer. Quizás no saben que en Academia Cristo tenemos un Ministerio de Mujeres. Yo trabajo en este ministerio con 5 otras mujeres de muchos países, muchas partes, y ofrecemos algunas cosas. En el momento estamos en un proyecto de fidelización. Estamos trabajando a apoyar a las alumnas de Academia Cristo que están empezando sus estudios con Academia Cristo y quizás necesiten un poco más ayuda. Quizás necesiten ánimo, necesiten ayuda con sus proyectos. Entonces, si cualquiera de ustedes desean tener un apoyo de parte del Ministerio de Mujeres en sus clases, me avisan nomás y puedo conectarte con una otra hermana del Ministerio de Mujer que puede animarte en tu proceso. También estamos en el proceso de hacer cursos hechos por mujeres para mujeres. Este es un ejemplo de uno, ¿cierto? Este es un curso de damas nomás. También estamos en el momento desarrollando otros cursos para las mujeres de Academia Cristo. Vamos a ofrecer conferencias web trimestrales. La siguiente es el 3 de diciembre, que todas sean muy bienvenidas. Y en estas conferencias tocamos algunos temas especiales. Y también servimos como consejeras para sembradoras. Sembradoras son mujeres que tienen proyectos en sus comunidades de compartir la palabra de Dios. Entonces, por eso yo estoy en Panamá en el momento. Estoy visitando a algunas hermanas acá, sembradoras, que tienen ese deseo de compartir la palabra de Dios en sus comunidades o en sus casas. Y yo sirvo como sus consejeras para apoyarles en estas metas. Bueno, aquí tenemos todo. Ya hemos tenido la oportunidad de conocernos a todos los que están aquí. ¡Qué bendición! Muchas gracias por estar aquí. Tenemos personas de Ecuador, de Perú, de México, de Colombia y de Bolivia. Entonces, qué bueno, hermanas. Ahora, objetivo número 2. Quiero tomar un momento para mostrar a ustedes el propósito de este curso. ¿Okay? Es muy importante que entiendan dónde vamos en este curso. Entonces, les invito, si tienen cualquier pregunta o duda o comentario, me avisen, porque es bastante importante que entiendan por qué estamos aquí y dónde vamos en este curso. Entonces, como ustedes ya saben, este curso se llama La Llegada del Salvador. Entonces, el tema de este curso
es que vamos a enfocarnos en el cumplimiento de la gran promesa de Dios de enviarnos un Salvador, que Él cumplió su promesa a enviarnos un Salvador. Y el Salvador llegó como un bebé, ¿cierto? Entonces, en este curso vamos a estudiar acerca de la llegada del Salvador directamente de la Biblia, porque muchas veces hemos escuchado las historias de Jesús, pero no hemos tenido la oportunidad de leerlo directamente de la Biblia. Entonces, vamos a enfocarnos en algunas historias clave de la primera parte de la vida de Jesús y su ministerio en este mundo. Entonces, en este curso vamos a pasar dos objetivos muy grandes, ¿ok? Esperamos, uno, leer y entender historias clave de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a usar el método de las 4C. Algunos de ustedes conocen este método, está tan fácil para ustedes. Y quizás para otras o para las que están escuchando la grabación, quizás es un método bastante nuevo. Este método de las 4C, ¿qué es? Vamos a aprenderlo juntos, ¿ok? Y el segundo objetivo es que deseamos que podemos compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas, utilizando también el método de las 4C. Nuestra oración es que ustedes pueden terminar este curso con la confianza y habilidad de compartir lo que han aprendido con otros. Voy a pausar ya algunas preguntas, hermanas, acerca de a dónde vamos en este curso. ¿O está todo claro? Espero que está todo claro. Y si no, me avisas nomás. Edith. Hermana, una pregunta. Ya. Sobre las 4C. Ya. Al final de la clase, o sea, para el examen final, hay que buscar una historia de la misma Biblia para hacer las 4C. Edith, es una pregunta perfecta y voy a verlo ahora mismo. ¿Cómo sería el proyecto final de este curso? Muchas gracias, Edith, por la pregunta. Hermanas, especialmente las que están nuevas a Academia Cristo, siempre terminamos cada curso con un proyecto final. Y es una oportunidad de mostrar a ti y a mí como profesora lo que has aprendido del curso. Y también como academia, podemos notar que has aprobado el curso cuando entreguen el proyecto final. Entonces, el proyecto final es bastante importante. Y en este curso, el proyecto final es preparar una historia bíblica tomada de este curso utilizando el método de las 4C. Es decir, que después de este curso, ustedes van a elegir una de las historias que hemos estudiado. Y usando esta historia, van a hacer una pauta, una preparación de cómo puedes compartir esta historia en tu contexto. Algunos de ustedes ya tienen ministerios, entonces pueden hacer esta pauta pensando en tu ministerio. Otros de ustedes quizás tienen niños en la casa o adolescentes o abuelitos. Entonces pueden hacer una pauta para prepararte para compartir una historia con ellos. O otras quizás van a querer presentarlo en tu iglesia o quizás a otras que están en la comunidad. Entonces el proyecto final es preparar y mostrarme tu preparación para compartir una historia de la Biblia usando el método de las 4C. Y aquí, hermanas, pueden ver cuáles historias pueden elegir. Aquí tenemos la esquema de nuestro curso. Hoy día, número 1, vamos a enfocarnos en Gabriel anuncia el nacimiento de Mesías. Pero también pueden ver acá los otros temas que pueden usar en tu proyecto final. Y todos son temas que vamos a practicar más en la clase. ¿Está claro, Edith, el proyecto final? Sí, hermana, muchas gracias. Gracias a ti.
Rosa Lo que María. pasa es que me gusta ir adelantando lo que es el examen final. Claro, claro que sí, porque puedes aprovechar aún más del curso cuando sabes qué necesites hacer en la final, ¿cierto? Entonces, qué bien, hermana. Rosa María, un comentario. No, ninguno, estoy captando el sistema. Ay, qué bien. Perdón. No, no hay ningún problema. Y hermanas, si tienen un comentario, siempre pueden hacerlo en el chat o también pueden abrir tu micrófono porque puedo ver tus micrófonos. Entonces, si está abierto, pienso yo, quieren decir algo. Entonces, es como un señal para mí. O también, si conocen cómo utilizar el Zoom, hay un botón que puedes tocar para levantar un manito en Zoom. Pero todas son formas que puedes preguntar. Y también, claro, por WhatsApp. O también en el final de este curso pueden quedar después y podemos conversar más. Entonces, hermanas, aquí vamos en este curso. ¿Algunas preguntas acerca de la llegada del Salvador? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Escuchando nada. Vamos adelante, vamos adelante. Hermanas, vamos a empezar ya con objetivo número 3 de hoy día. Vamos a practicar el método de las 4C y vamos a practicarlo leyendo Lucas 1, 26 a 56. Esa también era parte de tu tarea para hoy día. Entonces, en esta parte voy a hacer algunas preguntas a ustedes y les invito con toda la confianza a compartir. No estoy dando notas, calificaciones, no por nada. Es una discusión, hermanas. Pueden imaginar que estamos tomando café juntas y conversando de Lucas 1, 26 a 56. ¿Ok? Entonces, esta historia es Gabriel anuncia el nacimiento del Salvador. Qué lindo. Y vamos a empezar con la primera C. La primera C es captar. Somos un grupo de adultas aquí. Entonces, para empezar esta historia, voy a hacer una pregunta a ustedes para captar la atención, para enfocarnos. Captar es como el gancho que nos lleva al tema del día. Okay. Entonces, mi pregunta de captar a ustedes, y me encantaría escuchar sus respuestas. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿Y a qué se dedican? En esta historia tenemos al ángel Gabriel haciendo un anuncio a María. Pero me gustaría parar ahí y hablar con ustedes. ¿Qué es un ángel de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los ángeles? ¿A qué se dedican? ¿Quién es este Gabriel? Para mí los ángeles son como algo así, discípulos de Dios que van a llevar las buenas nuevas a quien Dios decide utilizar para algo. Por ejemplo, en este caso, el ángel Gabriel fue utilizado para que le llevara la noticia a María de que iba a concebir. Qué bien. Entonces, como son mensajeros, ¿cierto? Como Gabriel llevó el mensaje a María. Gracias, Edith. Rosa, adelante. Es una entidad celestial que entrega los mensajes de Dios a los humanos, ¿no? Sí, perfecto. Y tenemos evidencia que llevan mensajes a los humanos directamente de esta historia, ¿cierto? Gabriel llevó un mensaje a María. Entonces, no estamos inventando quiénes son los ángeles, estamos usando evidencia de esta historia para explicar quiénes son. Muy bien, Rosa María, y gracias, Edith. ¿Alguien más? ¿Quiénes son los ángeles? Verónica. Bueno, yo pienso que los ángeles son mensajeros de Dios. Ya. Son mensajeros. Bajan a dar los mensajes que Dios desee que dar. Y bueno, como usted lo dijo, sí, nos da mensaje a las personas como lo hizo con María, como lo hizo también con Zacarías, también. Bueno. Bien, muy Sí. bien. Sí, gracias. Entonces, casi todos están de acuerdo que son mensajeros.
¿hacen algo más los ángeles o son solamente mensajeros? Ahora vamos a investigar. Edith, adelante. Perdón, Edith, no te escucha. La Ahora- Disculpe, hermana Edith, no te escucho. Espero que no es mi internet, pero no puedo escucharte en el momento. que no sabía que los ángeles cumplían otras funciones. Solamente pensaba que eran los mensajeros así de Dios que iban a llevarle a los humanos las noticias de Dios. Ya. Bueno, vamos a investigar un poquito. Vamos a investigar un poquito ahora mismo. Primero, ¿quiénes son los ángeles? Son siervos de Dios. Ángeles no son más grandes que Dios, son siervos de Dios. Y tenemos evidencia de este en Salmo 103, que dice, bendigan al Señor ustedes ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Entonces aquí podemos ver que ángeles no solo son mensajeros de Dios, pero son siervos de Dios, cumplen sus órdenes, obedecen su voz. Son los siervos de Dios en este mundo. También sabemos que los ángeles son mensajeros que ustedes ya practican súper bien, ¿cierto? Tenemos mucha evidencia en la Biblia de ángeles como mensajeros. Era un mensajero Gabriel a María, también al ángel a José, también al ángel a Zacarías, también los ángeles que cantaron antes de los pastores. Ángeles quitaron la piedra de la tumba y anunciaron la noticia de la resurrección a las mujeres. Y los ángeles que le aparecieron a los apóstoles cuando Jesús subió al cielo. También. Entonces son mensajeros y ustedes ya hablaron bien de eso. También los ángeles son vigilantes. Dice acá en Salmo 91, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezaron a tus pies con ninguna piedra. Entonces, ángeles también son vigilantes para nosotros en esta vida, ¿cierto? Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Daniel, cuando el ángel cerró la boca de leones para que Daniel no tenía problema en el pozo grande. También el ángel que estaba en el horno ardiente. Jesús en el jardín antes de su crucifixión, un ángel vino para animarlo, para apoyarlo. Entonces, ángeles sirven como brillantes para nosotros. Y la última, sabemos que ángeles son un parte de nuestra muerte y van a servir en el último día también. Tenemos ejemplos de ángeles en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, de los ángeles que van a venir con Jesús en las nubes en el último día. También hay una referencia de ángeles que llevaron el alma de Lázaro al cielo en Lucas 16. Entonces sirven también en la muerte y van a servir en el último día. Bueno, hemos terminado con la captar. Hemos hablado mucho de ángeles porque esta historia es acerca de un ángel, el ángel Gabriel, que anunció a María el nacimiento de Jesús. Ahora, hermanas, vamos a pasar a la segunda parte de las 4C, contar. Hemos leído, espero, esta historia en la Biblia. Quizás lo hemos escuchado en el video de tarea. Y ahora vamos a tomar un momento a contar la historia.
¿qué pasó en esta historia? Y hermanas, cuando estamos contando, no es necesario leerlo directamente de la Biblia, es solo un paso que tomamos para recordar lo que hemos leído. ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo juntas. Voy a empezar yo y después voy a dar a ustedes una oportunidad para compartir un parte de la historia. ¿Ok? Entonces, espero que todas juntas podemos compartir la historia paso a paso para ver, para recordar lo que hemos leído. Voy a empezar yo. Sabemos que en el principio de la historia, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, a la mujer María, ¿cierto? También sabemos que esta mujer María era una virgen. Y el ángel entró donde estaba ella y dijo algo como, salve muy favorecida de Dios, el Señor está contigo. Entonces María se turbó por sus palabras. Claro, es algo, imagino, tan inmenso ver un ángel en persona, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó próximo? ¿Qué anunció Gabriel a María en este momento? ¿Quién puede comentarlo? Rosa María, adelante, hermana. Le comentó que María había hallado gracia delante de Dios y que iba a concebir en su vientre a un hijo y lo llamaría Jesús. Jesús, exacto. Dijo que concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Gracias, Rosa María. Y María contestó, ¿cómo contestaba María en el principio al ángel? Le dijo que cómo podrá hacer eso si no conozco varón. Claro. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Perfecto, sí. Entonces podemos ver acá María contestando como yo podría contestar en este momento. Voy a tener un bebé, ¿yo cómo? No conozco varón, no, soy virgen, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Y contestaba el ángel, bueno, por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó próximo? ¿Verónica? Bueno, lo próximo es que ella va a visitar, porque también el ángel le dice que también hay una pariente también que está embarazada. Y sabemos que esta pariente de ella era una persona mayor. Entonces, ella también está embarazada, le dice. Entonces, María dice que coge y se va a visitar a su pariente, va hasta allá. Y cuando llega allá, donde la pariente, donde Elizabeth, le dice que ella es llena del Espíritu Santo, y ella le dice, bueno, bienaventurada, le dice. Bienaventurada porque, o sea, le decía, ella sabía, dice, lo que ella estaba dentro de ella era el Salvador, era el que venía a salvar la tierra. Entonces, por medio del Espíritu Santo, María no le había dicho que estaba embarazada, pero el Espíritu Santo mismo le hizo saber, imagínense, en ese momento cuando la recibió. Bueno, eso. Sí, exacto. Sí, qué increíble este momento, ¿cierto? Que el ángel visitó a María y también comentaba ella que Elizabeth también estaba embarazada, aunque tenía gran cantidad de años. Y María fue a visitar a Elizabeth, ¿cierto? María fue a visitarla. ¿Y cuándo podría ver? Cuando se saludó, el bebé dentro de Elizabeth se saltó, ¿cierto? Entonces, imagino este momento entre estas dos mujeres como un momento bendecida cuando podrían hablar de la grandeza de Dios que obró en ellos, que prometió que ellas podrían tener bebés y María el Salvador del mundo. Qué increíble. Entonces, al final de esta historia, María hizo algo
en agradecimiento a Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo María? Ella dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me he hecho grandes cosas, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Amén. Santo es su nombre. Perfecto, sí. Sí, y la Biblia dice que era un cántico, que ese es el cántico de María. Y leyendo este cántico es bastante hermoso ver la corazón de María. Bueno, como ella conocía la palabra de Dios, su cántico muestra una cantidad de sabiduría de Dios. Es una mujer de la palabra de verdad. Y también como ella dijo, agrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces María está cantando que Dios es su Salvador. Ella ya tenía fe, ella ya sabía quién estaba dentro de ella, el Salvador del mundo. Entonces ahí terminamos con la historia. ¿Algunos otros comentarios de lo que han leído de esta historia? Alma, adelante. Pues también algo muy importante que habla la historia es que ella creyó, que María creyó, porque también se le dijo que para Dios no había nada imposible. Amén. Y ella fue ahí también que tuvo la fe y creyó. Sí, gracias, Alma, por notarlo. Imagínense en esta época que sí que queda embarazada sin un esposo. En esta época era algo bastante grave. Y tener la confianza que este bebé es del Espíritu Santo, es el Salvador del mundo. Imagino que ella pasaba por muchas cosas complicadas durante su embarazo, pero muestra aquí su fe en Jesús, y para él no hay nada imposible. Muchas gracias, Alma, por comentarlo. Entonces, hermanas, ahora hemos terminado con contar. Hemos contado la historia. Ahora hemos llegado a parte de considerar. ¿Ok? Con 7 preguntas vamos a repasar algunos hechos de la historia y espero que ustedes puedan participar en esta parte. Voy a hacer una pregunta y me encantaría escuchar de ustedes qué opinan. ¿Ok? Vamos a empezar con pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los nombres que salieron en esta historia? Está María, el ángel Gabriel, Elizabeth, Jesús, José, David, Dios, Zacarías, el Espíritu Santo, Perfecto. Juan el Bautista. Sí, gracias. ¿Algo más, hermanas? Nombró casi todo, yo creo. Tengo aquí notado Dios, el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, María, Elizabeth y el bebé Jesús adentro de María, ¿cierto? Y también el bebé Juan en Elizabeth, José, muchas personas en esta historia. Ahora pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Hay objetos en esta historia? Alma, adelante. Sí, dice que hablaba de que se le iba a dar el trono del reino de Dios, ¿no? Del trono de David, el trono de David, del reinado. Perfecto, Alma, es un objeto que no vi yo antes, pero es perfecto. Sí, el trono. ¿Algo más? Rosa María. Bueno, yo puse la ciudad, cerros de Judá, la casa de Zacarías, el vientre, el trono y la casa de María. Ah, qué bien. Las casas, la ciudad, el vientre. Perfecto. Hermanas, adelante. Yo también puse la carreta donde viajó María.
y la cunita donde acostaron a Jesús, Perfecto. el templo. Wow, perfecto, hermanas. Ustedes tenían mucho más que yo. Súper bien, buenas alumnas, bien. Ahora vamos al número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde estamos? En Nazaret, en un pequeño pueblo al norte de la tierra prometida. Muy bien, aquí tenemos un mapa de Israel y ahí donde está la flecha verde pueden ver al puntito que es la ciudad de Nazaret. Entonces María está en Nazaret y ahí apareció el ángel Gabriel a ella. ¿Rosa? No, yo iba para la otra, para la otra pregunta. Ya, ok. Gracias, hermana. Ahora, hermanas, estamos en ¿cuándo ocurrió esta historia? Bueno, sabemos de Gálatas 4 que esta historia ocurrió exactamente cuando Dios lo decía. Dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Entonces, ¿cuándo ocurrió esta historia? En el momento perfecto, sabemos. Y también sabemos, bueno, en el principio de esta lectura dice 6 meses después. Entonces estamos como 6 meses después de qué? Pero por eso es importante leer el contexto, ¿cierto? En el capítulo antes habla de cuando Gabriel se anunció a Zacarías al nacimiento de Juan. Entonces sabemos que 6 meses después de ese anuncio, el ángel Gabriel también hizo un anuncio a María. Entonces, más o menos sabemos dónde estamos en la historia. ¿Otros comentarios, Verónica? En los días de Herodes, dice la palabra de Dios. Disculpa. En los días de Herodes, cuando gobernaba Herodes. Muchas gracias también. Y de hecho, eso es mi siguiente pantalla. Estamos en el momento del Imperio Romano. Entonces es interesante y también es lindo recordar que la Biblia es la verdad, se pasó de verdad. Entonces está bajo el Imperio Romano, también Herodes, César Augusto es el emperador en el momento. Sabemos que el Imperio Romano era gigante. Mira, todo en verde es el Imperio Romano. Y en esta época nació Jesús. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Esta ya lo hemos hecho juntas. Hemos hablado de qué pasó en la historia juntas. Entonces, estoy segura que ustedes conocen la palabra. No tenemos que pasarlo de nuevo. Hermanas, cuando leyeron esta parte de la Biblia de Lucas, ¿encontraron un problema? ¿Hay un problema aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el problema? Que María era virgen y José no quería desposarse con ella después que supo que está embarazada, pero... Claro. Gracias, Edith. Sí, es un problema. María es virgen, ni se ha casado. Entonces, sí, eso es un problema. ¿Qué más? ¿Qué otro problema? ¿Hay un otro problema o solo que María es un virgen? Bueno, yo No, Adelante, hermanas. no tengo buen audio, así que no voy a participar más. Se me va mucho la señal. Ay, lo siento, Solamente Edith. voy a escuchar, después veo el video. Ok, pero gracias, Edith, por comentar todo. Muchas gracias por tu participación. Siempre estás buena para participar. Gracias. Verónica. Bueno, yo diría que el problema también era de Elizabeth, porque Elizabeth era una persona mayor. Imagínense una persona ya aquí en nuestra, bueno, en la experiencia de nosotros en las mujeres, ya de 40 años,
ya hay bastante complicaciones con una mujer para. Imagínense, pero dice la palabra de Dios que ella era muy mayor. Entonces no sé exactamente la edad, pero me imagino que la que le decían estéril ahora iba a tener un bebé. Imagínense, las complicaciones que supuestamente iban a haber, pero como dice la palabra de Dios, para Dios nada imposible. Para él nada imposible. Sí, gracias por comentarlo. En el principio, mirando el anuncio del ángel a María y también a Elizabeth, pensamos, ¿cómo? ¿Cierto? Es una virgen y alguien anciana, ¿cómo van a tener bebé? Con la mente humana se ve como es imposible y se ve como es un problema, ¿cierto? Pero sabemos que no lo es. Alma. Sí, yo vi el problema que hubo ahí, pues al principio fue la perturbación de María, ¿no? La sorpresa que tuvo María y su temor que vino primero en ella, ¿no? Gracias por comentarlo, Alma. Sí, claro. En el principio, María reaccionó con un poco de temor y dijo, ¿cómo? ¿Cómo sería posible? No conozco varón, ¿cierto? Gracias. Ahora, hermanas, vamos a número 7. Estos problemas que hemos encontrado, ¿se resuelven? ¿Se resuelven en esta historia? Sí. Sí, ¿cómo? ¿Cómo eres, Pues mire, María? con el problema de José, que no se quería ya casar con la Virgen María, pues se le apareció un ángel y ya le habló y le explicó cómo estaba el problema y ya José aceptó a María y al hijo que venía y lo lo crió como hijo de él. Gracias, Rosa. Sí, con José podemos ver que después de el ángel vino a él también, él entendió y creyó. Entonces se resuelve este problema. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanas? Alma, adelante. Pues yo lo vi que se resolvió también, o sea, las palabras que el ángel le dio, el Espíritu Santo que pues le hizo que María entendiera. Y luego fue como una confirmación cuando ella visita a Elizabeth y Elizabeth le dice, ¿no? Que su vientre saltó porque ya sabía ese bebé quién era el bebé que ella iba a tener, ¿no? Que iba a ser nuestro Salvador. Perfecto, perfecto. Sí, para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? El Espíritu Santo obró en ella, sí, por él, por él podrían tener bebé, podrían tener Juan Bautista y también María, claro, Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, ¿se resuelve el problema? Sí o sí, porque con Dios no hay nada imposible. Muchas gracias, hermanas. Ahora pasamos a la última parte, consolidar. Esta última parte, hermanas, es cuando podemos aplicar lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Ahora entendemos bien la Biblia, entendemos bien la historia, los detalles y todo. Y ahorita podemos aplicarlo a nosotros. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta, que se ve fácil, pero es bastante importante esta pregunta. Porque a veces personas quieren sacar un versículo de la Biblia y corre con este versículo y no recuerden el contexto, no recuerden el contexto completo. Entonces, mirando Lucas 1, 26 a 56, ¿de qué se trata toda esta historia? En pocas palabras, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué se trata esta historia? De la llegada de nuestro Salvador a la tierra. De la llegada del Salvador. Podemos decir el anuncio de la llegada del Salvador. Muy bien. ¿Alguien más? Del cumplimiento de la palabra de la llegada del Mesías por medio de una virgen. Cumplimiento de la promesa
por este anuncio a la Virgen. Muy bien, muy bien. Sí, esto me gusta mucho, los dos me gustan mucho, porque está enfocado en Cristo, ¿cierto? Ustedes no están diciendo, esto me muestra que Dios puede hacer cualquier cosa, entonces si no tengo bebé, puedo tener un bebé si tengo fe. No, de eso no se trata esta historia. Esta historia se trata del cumplimiento de la promesa del Salvador por el Espíritu Santo. Yo creo que lo que han comentado es perfecto. Sabemos que Gabriel aparece con las mejores noticias, ¿cierto? La Virgen María acepta las noticias con fe y humildad. Es el cumplimiento de la promesa de un Salvador. De eso se trata esta historia. Esta historia se trata de Jesús, de la Salvador que viene al mundo. Entonces, cuando leemos esta historia, hermanas, ¿qué pecado nos enseña a confesar? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Lucas 1, 26 a 56. De que nosotros sí tenemos un Salvador y que hay muchas corrientes religiosas que no aceptan a Jesucristo como el Salvador. Y esto nos enseña a confesar y a pedir perdón al Señor, porque no creíamos antes, pero ahora sí sabemos que por medio de la palabra de que sí vino Él y de que sí existe y que es nuestro Salvador. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Sí, es la verdad. Esta historia nos muestra el pecado de hoy en día. Muchos no creen que necesitamos un Salvador, ¿cierto? O muchos no desean conocer a su Salvador. Gracias, Mónica. ¿Algo más? Con la humildad que recibió María al ángel cuando le da la noticia, el anuncio, la humildad y que le creyó más que todo. Y muchas veces así mismo Dios nos habla a nosotros cada día por medio de su palabra y así mismo nosotros tenemos que creer cuando Dios nos habla por medio de su palabra cada día, porque Él nos habla por medio de su palabra cuando la leemos. Amén. Sí, gracias, Verónica. Es un pecado que yo me gustaría confesar cuando no tengo esta humildad, ¿cierto? Cuando Dios me habla y no lo acepto con humildad. No, a veces es fácil caer en la tentación, pensar que cosas son imposibles, ¿cierto? Que eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero aquí podemos ver que no hay nada imposible con Dios. Y con humildad aceptamos sus promesas y con fe confesamos que sí va a cumplir sus promesas, ¿cierto? Va a cumplirlos. Muy bien. Hermanas, pregunta número 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En el cumplimiento de esa promesa vemos el amor de Dios, porque por medio de ese Salvador, que nosotros somos salvos hoy. Perfecto. Sí, eso es el punto clave de esta historia. El gran amor de Dios de enviarnos un Salvador, ¿cierto? Él vio nuestra condición de pecado. Él sabía que no podemos salvarnos a nosotros mismos y Él nos envió su propio Hijo para salvarnos. Qué amor inmerecido, ¿cierto? Qué amor inmenso. ¿Qué más, hermanas? ¿Dónde más podemos ver el amor de Cristo? El amor de Dios. Pienso yo en Jesús que vino a este mundo como bebé en el vientre de María, ¿cierto? Jesús es Dios, Jesús es todopoderoso y con tanto amor llegó a este mundo como verdadero Dios y también verdadero hombre en el vientre de una mujer humana. ¡Qué amor que Jesús llegó para salvarnos de esta forma! Es increíble ver su humildad,
no solo la humildad de María, pero de Jesús, de llegar para salvarnos. Imagínate, a Dios que creó al mundo, llegando al mundo para salvarlo. Es una humildad que es increíble. Verónica, ¿algo más? Sí, amado hermano, o sea, lo que usted dice verdaderamente, ¿no? Que el Señor Jesús vino, experimentó como hombre, sintió como hombre, o sea, sintió sed, sintió necesidad, sintió dolor, sintió angustia, verdaderamente experimentó todo lo que nosotros como seres humanos experimentamos. Y él siendo Dios, teniéndolo todo, Dios no escatimó en nada y mandó a su hijo, verdaderamente por amor, ese amor tan grande, verdaderamente, como yo siempre digo, incomparable. Incomparable. Gracias. Sí. Una cosita más, hermanas. Quiero que todos noten las palabras de María. María en su cántico dijo, mi Dios y Salvador. Dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María aquí está mostrando, confesando que ella también necesita un Salvador. De su propia boca está diciendo, mi Salvador. Entonces, ¿qué muestra de fe acá? María está mostrando al mundo que quién es este bebé. Es su Salvador y también el Salvador de nosotros. Hoy en día hay iglesias que desean tener a María como santo, ¿cierto? Que creen que necesitan orar a María para llegar a Dios. Pero la Biblia nos muestra algo distinto. La Biblia nos muestra que María dijo que Jesús es su Salvador, ¿cierto? Que Jesús es su Salvador. Es decir, que María también es una mujer de pecado y se necesitaba Jesús, se necesitaba un Salvador, como nosotros. Es pecadora también María. Bueno, con eso, hermanas, vamos a pasar al número 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Cuando leemos esta historia del anuncio de nacimiento de Jesús, ¿qué nos enseña a hacer en gratitud, a pedir y hacer? ¿Qué opinan ustedes? Ahora estamos aplicando esta historia a nuestras vidas. Cuando leemos esta historia, ¿cómo puedo aplicarla? ¿Qué puedo orar y hacer en gratitud? Alma. Pues primero reconocer su amor que él tuvo hacia mí, ¿no? Y amarle sobre todas las cosas, como dice, y reconocer que por él estoy, que por él simplemente hasta respiramos en el nuevo día que nos da día a día. Y como agradecimiento, pues es tratar siempre de seguirle conociendo, de seguirme interesando en su palabra. Amén. Gracias, Alma. Estoy muy de acuerdo. Sí, me enseña a mí orar para tener humildad, ¿cierto? Me enseña a mí orar para un espíritu de humildad, como puedo ver en esta historia. Y también me enseña a orar para la fe de creer en la palabra. De vez en cuando la palabra se ve como ilógica o imposible, pero no es. Entonces quiero orar para esta fe de creer en las promesas de Dios, de creer que nada es imposible con Dios, ¿cierto? ¿Alguien más? Adelante, Catherine. Bueno, Dios me enseña
a obedecer, a amarle con todo mi corazón y me enseña a tratar de cumplir a cumplir su mandato por gracia. Amén. Perfecto. Perfecto, Catherine. Gracias por compartirlo. Y hermanas, la última pregunta. ¿Cuándo podemos compartir esta historia con otros? Hemos leído una historia de salvación hoy día. Hemos leído la historia de llegado del Salvador, el anuncio del ángel que por Dios va a llegar un Salvador al mundo. ¿Cómo podemos compartir esta historia con otros? ¿Cuándo podemos compartir esta historia con otros? Ahora toma un momento para pensar en tu vida diaria. Quizás ustedes están trabajando en casa hoy día, o quizás están escuchando desde el trabajo. Y quizás esta semana van a ir y conocer o juntar con otras personas. ¿Cuándo sería buena oportunidad de compartir este mensaje, hermanas? Adelante, Alma. Pues cuando vemos la necesidad de otra persona, ¿no? Cuando vemos que, no sé, en todos lados se da, en el mercado, en la escuela, en el camión, la combi, donde sea, a veces vemos casos de algunas personas en desesperanza, ¿no? Y a veces es cuando uno le puede dar la palabra, darles ese mensaje, ¿no? De esperanza que pues tenemos un Salvador y que Jesús ya pagó por nosotros, ¿no? Y que Él es el único que nos puede dar vida cuando nos sentimos así. Amén, amén, perfecto. Gracias, Alma, por compartir, perfecto. ¿Alguien más? ¿Cuándo sería buena oportunidad de compartir esta historia? Yo diría que deberíamos estar preparadas para todo tiempo, porque verdaderamente, como dijo la hermana, en el mercado, en la casa. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un pequeño negocio, una tienda. Incluso ha habido personas que a veces tienen problemas, pero yo siempre igual le digo, sabe, Cristo te ama y te ama muchísimo, porque hay personas que verdaderamente necesitan de amor, se sienten que nadie las ama, que nadie las quiere, pero yo digo, si hay alguien que te ama muchísimo, y se llama el Señor Jesucristo, y le comienzo a hablar, y comenzamos a entablar conversaciones, verdaderamente, y yo sé que le he sembrado la palabra, y yo digo, como cuando yo oro, digo, Señor, más que sea cada día, más que sea a una, permíteme que yo pueda hablarle la palabra. Así le digo, Señor, más que sea a una persona por día, permíteme que yo pueda hablarle la palabra. Entonces yo digo, debemos estar preparados para todo tiempo, porque no sabemos en el momento que alguien esté necesitando verdaderamente de esta palabra tan hermosa, de esta salvación tan preciosa que Dios nos está dando, Dios nos ha dado, y compartirla. Exacto, exacto. Sí, hermanas, muchas veces en la vida, cuando tenemos oportunidades de compartir la palabra de Dios, a veces es fácil decir como un versículo o mencionar que, pero Jesús te ama, Jesús es tu Salvador, o compartir un versículo. Pero hay evidencia que nos muestra que compartir una historia de la Biblia se pega más con otras personas. Porque quizás no pueden recordar el versículo, ¿cierto? Pero sí pueden recordar la historia. Entonces, en vez de decir que, no sé, un versículo de esa parte de Lucas, es mejor compartir la historia del anuncio. Porque historias son más fáciles de recordar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que voy a hacer esta semana es que en Ecuador, donde vivo, en Quito, en los malls ahora tienen todas las decoraciones de Navidad. Tienen árboles, tienen muchas cosas, pero también he notado que tienen ángeles. Especialmente en una calle principal, tienen ángeles de luces. Entonces, con mi hijo, por ejemplo, mi hijo tiene 5 años,
Podemos examinar los ángeles. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y puedo decir, y amor, a mi bebé, amor, ¿conoce quién es un ángel? Exactamente como lo hicimos hoy día. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero de Dios. Ok. Pero ahora, amor, quiero comentarte una historia del anuncio más importante del mundo, más grande del mundo. Es el anuncio de nuestro Salvador. Entonces, es una oportunidad compartir con mi hijo y quizás con otros de que de verdad es un ángel. ¿Y qué pasó con un ángel Gabriel cuando anunció la salvación al mundo por medio del bebé Jesús? Entonces, un ejemplo nomás. Quizás ustedes también pueden pensar en un momento esta semana cuando pueden compartir esta historia con otros, esta historia completa de anuncio de nacimiento de Jesús. Vi algunas manos arriba y después no. Entonces, ¿ustedes tienen algunos comentarios? Adelante, hermanas. Alma, adelante. Sí, es que no le había entendido bien a la pregunta, sí. O sea, yo decía yo nada más tomé el mensaje que tenía la historia. Pero sí, en realidad, para compartir toda la historia completa, pues sí, siempre es lo que más tenemos al alcance, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis nietecitas y me las llevo a la iglesia, ¿no? Pero ellas siempre están preguntando y quieren saber, ¿no? Y exactamente, o estas son las fechas más, pues más favorables para platicar esa historia, porque a veces dicen, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué esa gente pone nacimientos, ¿no? Porque ellos ven los nacimientos y ven que ponen la cunita y todo eso, ¿no? Y ellos a veces es donde ahí entonces preguntan el por qué, y si es cierto, a los niños se les es más de darles la historia, ¿no? La historia, y a la vez, por ejemplo, con los familiares igual, con nuestros hermanos de sangre, es cuando también se les comparte la historia, ¿no? O simplemente, por ejemplo, ahorita que yo estoy aquí iniciando este curso, yo lo comparto, pues fíjate que ahora que estoy tomando este curso y se trató de esto y eso, ¿no? Entonces a veces así comparte uno la historia. Sí, perfecto, Alma. Muchas gracias por compartir. Sí. Mónica. Pastora y hermanos, la mejor situación para compartir este mensaje es, por ejemplo, ahora que se está aproximando la Navidad, que uno reúne muchos niños, ¿verdad? Para hablarle acerca de la llegada del Salvador, ¿cierto? Pero ya ahora tenemos el fundamento real de qué es la venida de nuestro Señor, de cómo llegó, y eso lo podemos enseñar a los niños. En cuanto a lo que usted estaba diciendo de que a veces predicamos en un versículo, ¿verdad? Y lo bueno es el contexto. Yo estoy de acuerdo también con eso, porque las personas se han puesto perezosas para oír la palabra de Dios, es por eso, porque un versículo y de ahí comienza la predicación, ¿no? Y cuando una persona se acerca a la iglesia y lee una historia completa, entonces muchos se salen, otros se entretienen hablando, otros sacan el celular. Y la palabra nos enseña que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces es bueno regresar a esta forma de leer la palabra por historias para que la gente comience otra vez a enamorarse de lo que es el Señor. Amén. Amén, Mónica. Y gracias por mencionar que la Biblia nos enseña que la fe viene por oír la palabra. La fe viene por oír la palabra. Y por eso en Academia Cristo nos enfoca tanto en la palabra, ¿cierto? La fe no viene por lo que dice el profesor Elise, ni por lo que dice la academia. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces, en nuestras vidas diarias tenemos oportunidades de compartir esta palabra. Hermanas, tristemente muchas personas no leen la palabra. Aunque algunos van a la iglesia, aunque unos dicen que son cristianos, muchas veces nunca han de verdad leído la palabra de Dios. Entonces, ustedes acá sí lo han leído y hoy día han leído Lucas 1, ¿cierto?
Entonces, cuando ustedes comparten esta historia, están compartiendo la palabra quizás con otros que nunca lo han leído. Entonces, fe viene por oír la palabra y tenemos la oportunidad de compartir esta palabra con otros. Una otra idea que tengo yo es que con el tema de María, muchas veces personas tienen estatuas de María en su casa o tienen imágenes de María. ¿Qué oportunidad practicar de ella? ¿Qué oportunidad de decir, bueno, puedo ver que tienes María en la casa? ¿Te interesa aprender un poco más de ella? Podemos leer Lucas 1 juntas. Podemos leer su canción juntas, su cántico. Y leyéndola al cántico de María, pueden enfocar, mira lo que está diciendo María, está alabando a Dios y está declarando que Dios es su Salvador. Entonces, qué ejemplo para nosotros, María, que ella está agradecida por su Salvador y nosotros también. Necesitamos un Salvador como ella y lo tenemos en Jesucristo. Entonces, por imágenes, por cosas, podemos empezar la historia con otros, con adultos tanto como con hijos. Bueno, hermanas, la última cosa de hoy día que vamos a ver es, queremos tomar un momento para analizar la importancia de las preguntas de considerar. En este curso estamos usando el método de las 4C. Y el tercer C es considerar. ¿Ok? Considerar es cuando hemos leído esta parte de la Biblia y ahora estamos pensando en los detalles. Aquí están las preguntas de considerar. Hay 7 preguntas y lo hemos pasado hoy día. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuáles son los eventos? Estas preguntas, hermanas, son tan importantes porque nos ayudan a comprender aún mejor la palabra de Dios. Es un momento para pausar y formar esta imagen en nuestras mentes. Las personas, objetos, ¿dónde están? Ya. ¿Cuándo estamos en la historia? Ok. Es tan bueno estas preguntas para mejorar nuestra comprensión de la Biblia. También estas preguntas son impactantes para usar con niños y también en estudios de la Biblia, ¿cierto? Es un momento para asegurar que otros están en la misma página, que otros entendieron lo que han leído. Entonces, por eso en la academia siempre queremos pasar estas preguntas de considerar para asegurar que todos están en la misma página, que podemos formar esos detalles en la cabeza. También, mira, preguntas 6 y 7 son muy importantes. ¿Cuál es el problema? ¿Se resuelve el problema? ¿Por qué son importantes esta pregunta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es importante pensar en el problema y la solución? ¿Algunos comentarios? ¿Pensamientos? ¿No? Alma. Podría ser para ver cuál es el mensaje que nos deja la historia y cómo aplicarlo. Exacto, Alma, exacto. Queremos ver la historia en contexto, ¿cierto? Queremos entender el mensaje que Dios está dando a nosotros. Y cuando pensamos en el problema, estamos pensando en la ley, que es el mensaje amargo de Dios, la ley que dice que hay pecado, ¿cierto? Somos pecadores. Entonces, cuando recordamos el problema, estamos recordándonos de la ley de pecado y estamos recordándonos de la necesidad de un Salvador. Y cuando pensamos en número 7, ¿se resuelve el problema? Estamos pensando en el evangelio, en el mensaje dulce de Dios. Entonces, pregunta número 6 y 7 nos ayuda como personas leyendo la Biblia a pensar en Cristo, a ser Cristo-céntrica. ¿Ya qué es el problema?
Siempre tiene que ser con pecado, con un tipo de pecado. ¿Se resuelve el problema? Siempre tiene que ser con la gracia de Dios, ¿cierto? Que por Él somos salvos, no por obras, pero por Él. Entonces, esta forma de leer la Biblia es una forma de enfocar en Cristo. Y se permite que la Biblia se interprete a sí misma, ¿cierto? No queremos buscar la palabra de Dios afuera de la Biblia, porque no hay. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando no entendemos, cuando tenemos preguntas, pasamos a esas preguntas para dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Por ejemplo, ustedes lo hicieron hoy día. Cuando yo tenía la pregunta acerca de los ángeles, ustedes estaban pensando, bueno, en esta historia de Gabriel era un mensajero. Y después otra hermana mencionó el ángel de Zacarías, mensajero. Otro mencionó los ángeles, en otros estaban usando la Biblia para contestar a la pregunta, ¿quiénes son los ángeles? Y qué bien, la autoridad es la Biblia. No estaban, mira, esta persona me dijo, o esta iglesia me dijo. No, estaban buscando la respuesta directamente de la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos estas preguntas de considerar, que para permitir que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Ok? Hermanas, ¿algunas preguntas o comentarios de las preguntas que tenemos aquí de considerar? Solo quiero comentar que yo uso estas preguntas con mi hijo. Mi hijo tiene 5 años y él puede pasar por esas preguntas fácilmente, ¿ok? Entonces, es lindo. Si ustedes están compartiendo la palabra con otros, pueden usar estas preguntas. También en mi estudio de damas que tengo, pasamos por esas preguntas con adultas. Es decir, que son preguntas para todo, ¿cierto? Para que todos puedan leer la Biblia y tener esta confianza en la Biblia. Bueno, hermanas, muchas gracias, muchas gracias. Hemos pasado un poco de tiempo porque es la primera clase y quería conocer a ustedes en el principio al momento de presentarnos. Pero muchas gracias. Y para la próxima vamos a juntarnos el jueves. Y este es un gran grupo. Qué bendición ustedes. Tanta participación hoy día. Yo voy a gustar muchísimo este curso en la mañana con ustedes. Es un grupo bueno y muchas gracias por estar. La tarea para jueves, voy a compartirlo también en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver un otro video y también vamos a leer otra historia. La historia viene de Mateo 1, 18 a 22. Entonces vamos a leer Mateo 1, 18 hasta 22 para la próxima vez. Y hermana, aquí tenemos la foto de Sofía Ascaruns. Aquí tiene su número de contacto, pueden notarlo. También tienen mi contacto. Entonces, si reciben un mensaje de ella o de mí, van a saber que viene de este curso, que viene de este curso. Entonces, hermanas, hoy día hemos terminado con estos objetivos. Hemos enfocado en las preguntas de considerar hoy día. Y vamos a terminar con la bendición. Hermanas, a todas que están aquí, la Alma, Edith, Catherine, Mercedes, Mónica, Sofía, Verónica, y también a las que están mirando esta grabación. Esta bendición es para ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Voy a quedarme aquí. Tienen otras preguntas, pero eso es todo para hoy día. Que Dios les bendiga. Amén. Y hasta la próxima. Hasta jueves, hermanas. Que estén bien. Gracias. Bendiciones. Hasta la próxima. Y prendí el video para conocerme. Es que mejor entra la señal sin video para aquí en Bolivia. Sí, para la próxima, Sofía. Perfecto.